Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Yo he vuelto a hacer videos desde que me sucedió el infarto, pasado 4 de septiembre de 2023, y luego estuve internado y me operaron el 26 de septiembre. Un día como hoy, 25, hace 2 meses, hoy es 25 de noviembre, hace 2 meses, el 25 de septiembre, me encontraba yo en una sala del Hospital Calderón Guardia, a la espera de que el día siguiente, temprano, me iban a llevar a sala de operaciones para intervenirme en una cirugía de corazón abierto, que resultó al final una operación de triple bypass coronario. Y quisiera compartir un poquito con ustedes cuál fue mi experiencia, porque creo que tal vez a alguien le pueda servir. Eh, yo no me esperaba que iba a tener que ser intervenido de esta manera. Es decir, no sabía yo que tenía una enfermedad cardiovascular con ese nivel de bloqueos en las arterias. Voy a hablar de varios temas acá porque considero importante como crear conciencia sobre este problema. Los médicos me dicen que, bueno, es una combinación de cosas la que lleva a que una persona tenga bloqueadas las arterias coronarias como las tenía yo. Voy a comenzar por decir que cuando a mí me llevan para hacer el cateterismo, que es como una sonda que meten acá por una arteria y exploran esas arterias coronarias para ver cómo está el bloqueo ahí o cómo está la situación. Cuando me llevaron ahí, el médico, el doctor Pérez, luego de explorar y ver en una pantalla cómo estaba la situación ahí adentro, me dijo que no estaba para stents. Stents son como unos resortitos que meten para abrir las arterias. Yo no sabía mucho de esto, y por eso es que yo digo que hay que, pues, crear información, ¿verdad? Eh, Más que todo, digamos, yo he encontrado mucha información sobre eso en inglés, pero no tanto a nivel nacional. Y la experiencia, a mí, que compartieron unas personas, dos personas en particular, aquí a nivel nacional, de cómo fue su experiencia en Costa Rica, creo que me sirvió bastante, pero creo que sería bueno que quede también un registro en video por si alguien atraviesa esas circunstancias o algún familiar, para que sepan más o menos las razones que llevan a esto y también qué se puede esperar de la cirugía propiamente, el proceso de recuperación. Entonces, el doctor Pérez saca la sonda que meten por acá en ese cateterismo y dice, no, usted no está para stents, usted está para, a mi criterio, para una cirugía. Y bueno, inmediatamente yo me sorprendí. Yo había sufrido un infarto, pero en realidad lo que sentí fue como un gran ahogo. Sí, sentía como un ardor que me bajaba por los brazos, me subía aquí por la nuca. Pero más que todo, yo pensaba que más bien era un ataque de asma, porque sentía un gran ahogo. Eh, pero, digamos, cuando me llevan ahí, después de haberme hecho algunos otros exámenes, como por ejemplo de sangre, donde la troponina estaba en más de 50.000, o sea, era una señal de que había habido un infarto fuerte, y también un ecocardiograma donde se notó que este, la fracción de eyección, o sea, la capacidad del corazón de inyectar la sangre había bajado a un 36%, lo normal es entre 55 a 65, digamos. Entonces, después de todo eso, se dan cuenta de que sí, había sufrido un infarto importante y me hacen el cateterismo, pero el doctor Pérez dice que no cree él que sea para stents, sino que la enfermedad coronaria es tan grave que él cree que requiere una cirugía, y que lo iban a llevar a la junta de médicos el lunes entrante. Entonces, eso fue un lunes y había que esperar toda una semana para que se reuniera la junta médica y revisara mi caso. Y bueno, yo me sentí así como desconcertado, ¿verdad? Asustado, no sabía ni qué pensar realmente sobre esto que me decían. Cuando iba saliendo,
de donde hacen el cateterismo, de esa sala, una doctora, o una enfermera, no estoy seguro qué era, pero me dijo, mire, por lo menos hay algo que hacer. Hay personas que revisan ahí y no hay nada que hacer, ya está. Pero por lo menos con su caso hay algo que se puede hacer, me dijo. Entonces como que me levantó el ánimo un poco. Pero no crean, no dejó de ser algo que me asustó bastante pensar en una cirugía a corazón abierto, donde tienen que detener el corazón, o conectarlo a una máquina de pulmón y de corazón. Todo eso era totalmente nuevo para mí, algo que no pensaba yo, nunca pensé que me iba a tocar a mí vivir eso. Y entonces me llevaron a esa sala, ¿verdad? Donde están varios pacientes a la espera de alguna cirugía o algún examen. Y yo pensaba, qué torta, ¿verdad? ¿Será realmente necesario esta cirugía? Y me puse a investigar un poco. Tuve toda una semana para leer e investigar y vi que de los pocos estudios que se han hecho sobre pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente con una operación de bypass, en el seguimiento a los años, incluso hasta los 15 años después, se descubre que realmente no hay mucha diferencia entre los que se van para la casa y reciben medicación y los que se operan, este, excepto por el cambio en estilo de vida. O sea, la verdadera diferencia está en que esos pacientes cambien su dieta y su estilo de vida. Entonces, aquí hay una primera reflexión. Yo creo que los hábitos, ¿verdad? De qué comemos, de si hacemos o no hacemos ejercicios, si pasamos todo el día sentados en un escritorio, como era el caso mío, y si estamos con sobrepeso, yo entré a ese hospital, y ahora me da un poquito de risa porque es bastante alto, yo creo, para mi tamaño, 1,76 m, yo entré pesando 104 kilos, o sea, yo estaba con un sobrepeso, una obesidad más bien importante, y eso hacía que mi corazón tuviera que trabajar más fuerte. Además, no tenía bien controlado la diabetes ni la presión alta. Son factores también de riesgo que cuando uno quiere cuidar el corazón, tiene que mantener bien regulados esas enfermedades, digamos, de la diabetes y la presión alta, especialmente, tienen que estar bien reguladas, bien, o sea, yo no llevaba bien el tema de la medicación, a veces sí, a veces no, era descuidado con eso, digamos. El colesterol también, mm, ya me habían dicho que tenía hígado graso, alto nivel de colesterol. Y en realidad, pues yo le di prioridad simplemente a trabajar. Pasaba sentado todo el día, así, me iba a las 9 de la noche a la oficina. Todo el día sentado, o sea, era algo, realmente ahora cuando lo pienso, era malo eso, era algo que, bueno, aparte del tema de la salud, no es bueno tampoco para la vida familiar, ¿verdad? Hay que ponerse unos límites en cuanto a la cantidad de horas que uno destina a estar sentado en una oficina. Aquellos que trabajan en un escritorio, que hoy día son muchas personas, es algo que hay que tenerle mucho cuidado. Yo se lo he dicho a familiares y amigos que noto con un sobrepeso. Esa inflamación y ese estilo de vida hoy día está matando a muchas personas. Y digo matando porque, bueno, a mí me dijo el cardiólogo que era un milagro que yo hubiera sobrevivido ese infarto por el nivel de bloqueo que tenía en las arterias. Eh, a pesar de todo eso, aunque ustedes no lo crean, yo había pedido la salida. ¿Por qué? Porque me puse a leer esto que les digo, que no hay mucha diferencia si hay medicación y uno cambia el estilo de vida. Entonces yo dije, bueno, voy a cambiar el estilo de vida, voy a empezar a comer bien, voy a evitar la grasa saturada, voy a evitar el colesterol, los aceites vegetales de semillas, que son malísimos, y con eso voy a estar bien. Entonces, yo pedí la salida. De hecho, me mandaron a un psicólogo y él habló conmigo, y él puso en el expediente mío, en el EDUS, que sí, que yo estaba consciente, que yo sabía lo que estaba haciendo, y que yo estaba pidiendo la salida. Entonces, llegó a hablar conmigo como el día siguiente, 2 días después, un cardiólogo
cada rato me preguntaban las enfermeras, ¿ya le van a dar la salida? ¿Ya le dieron la salida? Y yo decía, no, estoy esperando. Pero entonces llegó a hablar conmigo un médico, un cardiólogo, de apellido Ávila, muy buena persona, pienso yo, como muy humano, muy empático. Y él empezó a hablar conmigo y me dijo, mire, yo lo entiendo a usted, es su derecho, pero también me gustaría que usted entendiera por qué usted está aquí. Y empezó a explicarme cómo si la enfermedad que yo tenía fuera de medicación, ya yo no estaría ahí. Ya llevaba ya semanas yo en el hospital. Estuve un mes internado ahí en total. Y me dijo, bueno, estaría o en la casa con medicación o estaría en una lista de espera, pero no estaría aquí internado. Si usted aquí está internado es porque la situación es grave. Y yo le dije, doctor, pero esta cirugía, que bueno, ya en ese momento había sido aprobada y todo, ¿es para mejorar mi calidad de vida o es para salvarme la vida? Entonces ya él me explicó, me hizo un dibujo ahí en la sábana, con un lapicero dibujó en la sábana. Yo le ofrecí papel, pero él siguió dibujando en la sábana y me dijo, vea, es por la ubicación de esa lesión, había tres lesiones, este, me refiero a bloqueos, y dice, este bloqueo del 80% que está en el tronco coronario izquierdo es demasiado peligroso porque de ahí salen otras arterias, la descendente y la circunfleja. Bueno, ahí me estuvo explicando. Y él me dijo, un bloqueo total ahí, por un coágulo, por lo que sea, pues, termina de cerrar eso, dice, no es compatible con la vida. Y de hecho, muy pocas personas que tienen un infarto con ese tipo de lesión sobreviven. Entonces, ya empezó a explicarme cómo el problema era que si me daba otro infarto, era muy posible que no lo iba a sobrevivir. Y que por eso era importante crear estos puentes, estas vías adicionales para la irrigación del corazón, para que llegara sangre a esas arterias que estaban bloqueadas. Bueno, la descendente, que es como de la más importante, probablemente irriga como la mitad del corazón, tenía un 90% de bloqueo. Y la arteria coronaria derecha tenía un 80% de bloqueo también. Y entonces él me explicó cómo esa cirugía no era solo para mejorar calidad de vida. Calidad de vida en el sentido de que, bueno, yo sufría de angina, es como un dolor en el pecho, aquí en el lado izquierdo, que se da por la falta de oxígeno en el corazón. Pero, digamos, ya yo me había como acostumbrado a vivir a eso. Llevaba tanto tiempo con ese dolor que yo pensaba que era algo como que yo soy muy nervioso o algo así, y era constante realmente. Ahora, después de la cirugía, eso es uno de los beneficios de la cirugía del bypass, que ese síntoma usualmente desaparece. Y bueno, de vez en cuando, todavía, hoy estamos ya, como les digo, mañana se cumplen 2 meses de la operación. Todavía a veces me dan dolorcillos, así a los lados, pero no es ese dolor constante que yo tenía, que se llama angina. Y bueno, eso es uno de los beneficios de esa cirugía. Pero yo pensaba que era nada más eso, que era como para mejorar mi calidad de vida. Y él me explicó que no, que por esa lesión del tronco coronario izquierdo era una situación más de salvarme la vida, por si me da otro infarto, etcétera. Bueno, y yo empecé a hablar con ellos de que yo había leído que era mejor extraer arterias, por eso es que a mí me sacaron una arteria aquí del brazo, una arteria radial para uno de los puentes, uno de los bypass, y una arteria mamaria. Uno tiene dos arterias mamarias acá. Por la diabetes no era conveniente usar las dos, entonces usaron una para otro de los puentes y de la pierna me sacaron una vena para el tercer bypass. Esos detalles creo que son importantes. Yo creo que el paciente tiene derecho de saber, ¿verdad? Más o menos en qué consiste la operación que se piensa hacer. Había un cardiólogo, otro doctor que no estaba como muy contento de que yo le hiciera preguntas. Voy a dejarlo ahí porque la verdad es que no fue muy agradable hablar con él. Pero este otro doctor sí, el que les digo yo, que llegó a hablar conmigo, se preocupó por mí y fue gracias a esa intervención que yo cambié de parecer. Y yo le dije a él, y bueno, él venía con un grupo de estudiantes y toda esa cuestión que vienen tomando notas y eso. Yo le dije, mire, sí, y de hecho creo que era también como otros médicos y el equipo que ellos tienen. Yo le dije, mire, si es para salvarme la vida, entonces está bien.
Y bueno, yo lo dije en ese momento, yo estaba llorando porque ay, yo tenía temor y además yo dije, bueno, tengo niños pequeños, tengo un niño de 6 años, tengo otro como de 8 años. Son niños pequeños y no, digamos, no quiero que queden sin papá, ¿verdad? Y por ellos es que yo también pensando en el futuro y todo, accedí y cambié de parecer y dije, está bien, yo me someto a la operación, ¿verdad? Pero no crean que fue fácil, fue una decisión difícil. Cuando había pedido la salida, pues eso también algunas personas me apoyaban, pero otras decían que no, que cómo se me ocurría. También tuvimos discusiones a nivel familiar, etcétera. No fue un tiempo fácil, ¿verdad? Por eso es importante este tipo de decisiones, pensarlas bien y hablarlas bien con el equipo médico. Pero sí, les digo, el paciente yo creo tiene ese derecho de saber qué es lo que se propone hacer, estar tranquilo de qué es lo que se va a hacer y para qué se va a hacer y cuál es el resultado esperado. Entonces yo, bueno, yo hice muchas preguntas y también leí mucho porque de ahí me gusta leer y investigar. Entonces estuve investigando bastante y en ese proceso en el hospital perdí 14 kilos. Primero la comida hospitalaria da un poquito, es una porción pequeñita y bueno, eso ayuda a que uno baje de peso. Eh, un día como hoy yo estaba bastante asustado porque al día siguiente sabía que me iban a operar y fue, digamos, en la madrugada me llevaron a otra habitación donde en la mañana llegó mi familia, digamos, la más cercana, mis papás, mi esposa, un hermano y son momentos, no crean, son difíciles. En algún momento recuerdo cuando ellos iban ahí ya en un elevador, mi hermano salió y se puso a llorar, ¿verdad? Yo le decía, pero tranquilo, yo lo amo. Y hay que como refugiarse en Dios, pienso yo en esos momentos, creer que todo va a salir bien, tener confianza en Dios es importante, porque ya cuando uno lo meten a la sala de cirugía, pues ya hay un momento en que lo que hacen es sedarlo a uno no se acuerda de mucho, o sea, a mí me preguntaban qué tipo de música me gustaba y cosas así, pero ya después no recuerdo mucho, nada más me dormí y estuve en una operación que duró como 8 horas. eh, de a uno le hacen de todo ahí, uno no se da cuenta, obviamente, hay un anestesiólogo que se encarga de también, eso también yo lo pregunté, ¿qué pasa si uno se despierta, ¿verdad? En medio de operación? Y bueno, eso me explicó el anestesiólogo que eso solía ocurrir a veces, pero que hoy día ellos monitoreaban como la actividad cerebral y si había alguna cuestión ahí irregular, ellos entonces regulaban para que no fuera a suceder eso. Realmente era una de las cosas que me preocupaban bastante, porque siempre que uno esté dormido y no se dé cuenta de nada, pues cualquier cosa puede pasar y uno no se preocupa tanto, pero despertar, y eso sería ya como algo así, como una pesadilla, ¿no? En medio de una operación. Pero bueno. Gracias a Dios él me tranquilizó, me explicó que no, que ya ahora monitorean la actividad cerebral, etcétera. Y bueno, yo lo que recuerdo es que eh, llegando nada más ya a la unidad de cuidados intensivos después de la operación, llegando nada más yo desperté y me estaban acomodando apenas la cama en la habitación. Son habitaciones individuales ahí en el Calderón Guardia. Hay como 14 en esa unidad de cuidados intensivos. Y recuerdo a una enfermera que estaba como ayudando a acomodarme la cama y decía todo salió bien, ¿verdad? Empezó a decirme cosas positivas. Y bueno, yo estaba agradecido con Dios de que había despertado, porque recuerden, el corazón lo detiene y todo. Después, ya después cuando terminan de intervenirlo a uno, se espera que arranque de nuevo, digamos, pero bueno, no deja de ser algo que da miedillo, digamos. Pero bueno, yo estaba agradecido con Dios de estar con vida. Eso sí, digamos, aquí hay una parte importante también. Yo había preguntado a algunos amigos y uno de ellos me dijo que lo operaron en abril. Y él me dijo, vea, para mí lo más terrible fue cuando me desperté con un tubo en la boca, ¿verdad? Y ese tubo, me sentía una desesperación y uno está amarrado a la cama, digamos, lo amarran a la cama. Y entonces yo me hacía así como desesperado
Y ya llegaron me decía él, ¿verdad? Y llegaron a regañarme todo, de que si quería matarme, que era la cosa, que me quedara quedito. Y él me dijo eso. Entonces yo empecé a investigar también y vi algunos videos en YouTube y decían que uno lo que tiene que hacer es estar tranquilo. Y vieran que sí es un reto, estar tranquilo con ese tubo en la boca cuando uno despierta. Es todo un reto porque uno siente como que hay flema y uno quiere como controlar la respiración y hay una máquina respirando por uno, pero lo que hay que hacer es eso, es decir, sentirse, o sea, como tranquilizarse a uno, es un trabajo en uno mismo, decir, estoy tranquilo, y ahorita me quitan esto, y ahorita va a pasar esto también, ya va a pasar, y entonces, bueno, yo lo que hacía era como mover la boca, así, porque uno está amarrado, no puede hacer mucho, y me decían, ahorita se lo quitamos, y bueno, en eso se pasaron un rato, y después al rato ya un señor me dijo, 10 minutos más y se lo quitamos. Y bueno, parece eterno el tiempo con ese tubo ahí, pero eso es de las partes que uno debe saber, que va a despertar y probablemente va a tener un tubo que es el que le ayuda a respirar durante la operación y que no se lo va a quitar apenas usted se despierte, que posiblemente va a tener que esperar un poco. Entonces, esa tranquilidad, o sea, tiene que tener, saber eso para que no le pase lo que le pasó a este amigo, de que estaba desesperado porque a él no le explicaron, yo no sabía que iba a despertar y que iba a tener un tubo en la boca. Entonces, bueno, eso es un punto que creo que es importante y que le puede ayudar a las personas saber eso y que el tubo, no, vamos, no les va a pasar nada, o sea, no les va a pasar, no les va a pasar, no se van a ahogar, no van a tener ningún daño, solo tienen que tener paciencia para que el personal médico le quite el tubo. En el caso mío, ya cuando me quitaron el tubo, digamos, uno tiene, le ponen como oxígeno, pero ya va por la nariz, para que respire por la nariz. Y les voy a decir que el siguiente día, los siguientes 2 hasta 3 días, respirar se convierte en algo que exige de toda la energía que uno tenga. Bueno, en el caso mío así fue. Me decían que ya si quería podía tener un teléfono. Y yo decía, ¿para qué un teléfono? Si toda mi energía se va solo en poder respirar. Y es que era así, y se puede respirar como, no muy profundamente porque uno está como hinchado. Uno está como hinchado de la operación y además tiene unas mangueras, le ponen unas mangueras para que pueda salir ahí por ahí como líquido, como agua y sangre. Entonces, estás hinchado y además tiene mangueras y cuesta mucho respirar. Me comentó uno de los enfermeros incluso que una adulta mayor no había logrado pasar esa etapa y es que requiere de mucha fuerza, la verdad, mucha energía porque hay que hacer un esfuerzo para respirar, aún con el oxígeno. Bueno, ni que se diga, como el segundo día que le quitan a uno el oxígeno, todavía seguir en esa lucha solo para poder respirar. Este, Así es que esa parte es bien pesada, es bien difícil. Eh, no quiero asustarlos, pero sí hay que, como, no sé, reunir fuerza interior para pasar esa etapa de poder respirar, eh, a pesar de que es tan difícil respirar. A mí se me complicó más todavía porque, bueno, tengo como hiperactividad bronquial y la UCI es muy fría, es como un refrigerador eso ahí. Dicen que es así porque eso ayuda a evitar como infecciones por bacterias y cosas así, pero entonces a veces yo agarraba la colcha y respiraba así porque sentía muy frío el aire y eso me hacía tener dificultad para respirar todavía más. Estos son detalles que hay que tomar en cuenta, que los primeros 2 a 3 días son tal vez los más difíciles en toda la etapa de recuperación. Además, ya para ese momento, a los días agarré como un empacho de la comida del hospital. Era un poco repetitiva y sin sal y bueno, ya no soportaba ni el olor, ¿verdad? Entonces pasé como 3 días sin comer, eso me debilitó y entró la anemia y todo el asunto. Ya después le dieron un permiso especial a mi esposa para que me diera comida. Me llevó una sopa de pollo que, bueno, me volvió a la vida y empecé a comer poco a poco, pero sí, sí, y ahora la anemia se unía a la dificultad de respirar y se unía a la hiperactividad bronquial, los bronquios se cierran con el frío y eso, y entonces se complicó bastante la cosa, pero
Poco a poco, gracias a Dios, logré salir, haciendo un esfuerzo por comer. Eh, ya después los cirujanos venían y empezaron a quitarme las mangueras. Duraron 3 días quitándome mangueras, primero las dos que van acá abajo, después una aquí pectoral y luego al otro lado. Eh, yo estaba feliz de que me quitaran esas mangueras porque la verdad es que me ataban a esa cama, no podía movilizarme de la cama porque estaban drenando y abajo hay unas cajitas que recogen ahí el agua y la sangre que sale y entonces no podía moverme de la cama. Ya cuando me quitaron las mangueras, por fin pude empezar a salir de la cama y caminar un poquito, ir al baño, etcétera. Y bueno, ya después me mandaron otra vez a un salón de eso de cirugía. Y bueno, ahí también, bueno, debo decir que en esta torre, que era diferente a la torre a la que ingresé, pues no había mucho aseo, mucha higiene en los baños. Entonces yo casi que rogué que me dejaran ya venir por la casa. Y bueno, solo pasé un día ahí y después ya me mandaron a la casa. Aquí en la casa empezó la lucha por subir la hemoglobina. El director de la UCI tiene la política de que no hacen transfusión de sangre a menos de que baje a menos de 8 la hemoglobina. La mía estuvo en 7,5 pero subió a 8,4 entonces no me hicieron transfusión y tuve que subir la hemoglobina y luchar contra la anemia con los alimentos básicamente. Y bueno, me trajeron pitaya y cucumeca y bueno, un montón de cosas que estuve comiendo, sopa de cabezas de pescado y cosas así para subir la hemoglobina. Y conforme subía, pues poco a poco ya era más fácil respirar, un poquito más fácil respirar y caminar y movilizarme. Pero sí le digo que también en esos primeros días era muy difícil, por ejemplo, ir a las citas de seguimiento al hospital porque el movimiento del vehículo me causaba dolor, mucho dolor, mucha incomodidad en la herida y todo esto del pecho. Pero eso, con el pasar de los días, poco a poco va cediendo. Eh, También es posible que entre un poco de depresión, porque uno es como un trauma todo lo que pasa, ¿verdad? Y puede sentirse muy vulnerable, muy, muy vulnerable, y puede entrar la tristeza también. Ahí nuevamente es importante, pues pedirle a Dios ayuda y fuerzas y buscar la ayuda y el apoyo de la familia y los amigos. Gracias a Dios, en el caso mío, conté con muchas oraciones de muchas personas, mucho apoyo de las personas que me quieren y por lo cual yo estoy muy agradecido. Pero sí, no es un periodo fácil, es un periodo difícil atravesar todo eso. Pero después de las 6 semanas ya el hueso, ¿verdad? El esternón, esternón, que lo abren, con una sierra lo parten a la mitad y lo abren para entrar al corazón, digamos, la cirugía y luego lo amarran con unos alambres de acero inoxidable y como a las de 4 a 6 semanas ya el hueso está sanando, está soldándose otra vez y eso hace más fácil varias cosas como movilizarse, acostarse, porque antes de eso solo el hecho de acostarse es todo un proceso a veces doloroso y hay que poner muchas almohadas, dormir casi que dormido, sentado. Entonces, pero ya después de las 6 semanas, sí empieza ya a uno sentirse mejor, a sentir más el alivio y la posibilidad de movilizarse y todo es más buena. Yo empecé incluso ya a manejar a la oficina y a trabajar. Eso me ha levantado el ánimo también. Es importante reincorporarse al trabajo. Lo hice, como les digo, esperé 6 semanas. Eh, Y bueno, aquí estamos en un proceso que siento que ahora cada vez es más rápido de recuperación, cada vez siento más fuerza, gracias a Dios, cada vez me siento más yo otra vez, normal, digamos. Es un periodo que ha requerido mucho esfuerzo y mucho apoyo emocional de la familia, de los seres queridos. Mi esposa me estuvo ayudando, me da medicamentos en la mañana, me da medicamentos en la noche, que limpiar las heridas, todo eso. Así es muy importante el apoyo, ¿verdad? De los seres queridos. Este, y también es importante
estar cerca de Dios, buscar de Dios el apoyo, no perder la esperanza. A veces se quiere sentir uno como muy triste y a veces pensar, bueno, si esto va a ser la vida en este sufrimiento, pues casi que es mejor ya descansar definitivamente. O sea, no es extraño que le crucen a uno esos pensamientos, pero hay que mantener la esperanza. A mí me venía una frase eh, a menudo en la mente que era, eso también pasará. Y me lo decía yo eso cuando estaba ya en un momento muy triste o muy doloroso. Entonces me ayudaba a pensar que era algo temporal que iba a pasar y que ya después pues iba a estar mejor. Y así ha sido, gracias a Dios. Hoy día, a casi ya 2 meses, mañana se cumplen 2 meses de la operación. Puedo decir que me siento mejor, gracias a Dios. Le doy muchas gracias a las personas que han venido siguiendo esta historia, ¿verdad? Este capítulo de mi vida, digamos. Eh, Espero en Dios poder seguir siendo ahora diferente en cuanto a mi dieta, en cuanto al nivel de estrés que manejaba. Hay un factor también hereditario, ¿verdad? Aquí en todo esto, pero sí hay mucho que es el estilo de vida, ¿verdad? Y depende mucho del estilo de vida, lo que comemos, la actividad física que tenemos, el nivel de estrés que manejamos, la alimentación. Yo les digo, si ustedes pueden evitar los aceites vegetales de semillas, como el maíz, la canola, el girasol, esos aceites cuando se calientan son un verdadero problema. Son un verdadero problema, se pegan a las arterias y causan ese tipo de problemas. Hay que evitar esos aceites. Eh, Comer más sano, ¿verdad? Comer más cosas verdes, menos harinas y en general, ¿verdad? Tratar de regular el peso y que la presión, si usted sufre de presión alta, esté regulada, la diabetes, si sufre de diabetes, que esté bien regulado, estarse controlando con la glicemia, llevar un control médico es importante. Yo, hace poco fui a la caja para rehabilitación y me dijeron que no había espacio, que me llamaban en febrero. Y la misma doctora ahí me recomendó que si yo podía, pues que empezara también consulta privada con un cardiólogo, porque las citas que hay en la caja son muy espaciadas. O sea, entonces yo busqué también, como esto de medicina mixta, con un cardiólogo privado para darle seguimiento a la situación. Este, Resultó ser el mismo cardiólogo que les había dicho, pero bueno, eso es otra historia. Yo estoy muy agradecido con él, eh, que también tiene consulta privada, ¿verdad? Un hospital privado. Entonces, gracias a Dios tengo la posibilidad, tengo un seguro de colectivo que me reembolsa esos gastos, entonces puedo hacer el esfuerzo y después buscar un reembolso, pero bueno, lo importante es que uno tiene que hacer cambios en su vida y tiene que cuidar y regular su salud, digamos, bajo control médico para evitar que vuelva a suceder un segundo infarto, que no sería deseable, digamos, sería algo peligroso. En parte por eso es que se hace la cirugía bypass, para que el corazón tenga pues esos puentes que irriguen el corazón en caso de otro bloqueo o de un coágulo o algo así. Pero lo ideal es tener un estilo de vida saludable. El propio corazón va creando también unas arterias, pero eso toma tiempo, me explicaban los médicos que toma años, este, creando rutas alternas para que la sangre llegue al corazón, a esas arterias que tienen bloqueos. Así es que doy muchas gracias a Dios, no solamente en Costa Rica, también algunos amigos de fuera del país me contaron sus experiencias, me animan, me dan ánimo, porque han sobrevivido y ahora tienen un estilo de vida muy saludable. Así es que tenemos que pensar en aquello, ¿verdad?, que nos motiva a hacer ese esfuerzo, a tal vez sacrificar cosas que nos gustan hacer. Los cambios, a veces uno se resiste a hacer esos cambios, pero hay que pensar, ¿verdad?, que la vida es un regalo de Dios, que si no la cuidamos en cualquier momento inesperado, la podríamos perder. O sea, yo estuve cerca de perder la vida
y no me esperaba nada de esto. O sea, yo estaba, ese día que me dio el infarto, estaba en el pan y peleando para que le diera un chiquito al papá y en eso me empezó a dar ese ahogo y todo. Para mí, iba a ser, eso fue un lunes, iba a ser una semana normal. Tenía planificados un montón de citas y cosas del trabajo y fue como que dijeron, stop, pare, y fue inesperado. Así es que tenemos que tomar conciencia de todo esto. Espero que haber compartido esa experiencia le sirva a alguna persona que me está escuchando. Que Dios les bendiga.